Bisbita pratense, Anthus pratensis, antes bisbita común. Es un pequeño pájaro de colores muy discretos y de hábitos terrestres y gregarios. En la península abunda en los meses fríos del año, cuando se convierte en característico de nuestros medios abiertos. El grupo de los bisbitas, por sus plumajes terrosos que los mimetizan con el suelo, es uno de los más complicados a la hora de identificar. Identificación. Ave de aspecto poco llamativo y sin caracteres muy distintivos, similar al resto de los bisbitas. Exhibe dorso pardo, un tanto verdoso al principio de otoño, con muchas estrías oscuras, vientre blanco, sucio, muy rayado y flancos anaranjados en otoño, que se aclaran según avanza el invierno. Posee alas redondeadas, cola larga y con plumas externas blancas, pico fino y patas finas con la uña posterior larga y recta. La garganta es blanca, con una fina bigotera negra. Ambos sexos son iguales. Los jóvenes, cuando llegan a España, no se distinguen de los adultos. Este pájaro se observa casi siempre en el suelo y en grupo. Poco diferenciarlo de otros bisbitas hay que atender a las fechas, a su voz, a su pequeño tamaño y a detalles del plumaje como flancos con estrías más gruesas y dorso menos contrastado. Sonograma. El reclamo es distintivo y de gran utilidad en el momento de la identificación. Emite un sip o bis, que repite unas pocas veces a modo de bis bis bit, de donde le viene su nombre vernáculo. El canto se escucha poco en nuestro país, siendo también una sucesión de notas tipo chit. Hábitat. En época de cría nidifica en pastizales con matorral bajo de la cordillera cantábrica. En invierno puede ocupar cualquier tipo de medio abierto, pero prefiere campiñas húmedas en el norte, mientras que en la mitad sur y el arco mediterráneo elige regadíos, siembras y pastizales. No desdeña zonas con matorral bajo y disperso, ni tampoco dehesas y otras formaciones arboladas abiertas. Alimentación. En época de cría, la dieta consta básicamente de invertebrados de menos de 5 milímetros, sobre todo moscas, mosquitos y escarabajos. En invierno también consumen muchos insectos, pero adquiere cierta relevancia la ingesta de semillas. La técnica más empleada para conseguir alimento consiste en la búsqueda y el picoteo en el suelo, habitualmente en pequeños grupos inconexos. Estatus. En el mundo, como especie reproductora, se halla casi restringida al centro y norte de Europa. En el centro-oeste de este continente es residente y además inverna en países de la cuenca mediterránea. Cuenta con 2 subespecies reconocidas. En España, la especie pratensis es la que cría y también la mayoritaria en invierno, cuando además llegan aves de la subespecie Wistelire.
más verdosa y marcada, procedentes de Escocia e Irlanda. Como especie reproductora se limita a puntos de la cordillera Cantábrica. En invierno, el bisbita pratense está muy extendido en la península y Baleares, aunque su densidad disminuye a medida que aumenta la altitud, siendo escaso pero regulares en Canarias. Los desplazamientos. La invernada principal se desarrolla entre octubre y marzo. Las primeras llegadas en el norte suelen producirse a finales de septiembre, con casos muy tempranos en agosto. El grueso aparece de forma súbita en octubre. El regreso primaveral más lento se extiende entre febrero y principios de abril. La población reproductora española es muy pequeña y no se dispone de ningún dato de invernada. En Europa se estima que hay de 7 a 16 millones de parejas, la mayoría en los países nórdicos y de clima atlántico. Interés de la especie. La población reproductora en nuestro país, casi desconocida, resulta vulnerable por su pequeñísimo tamaño, aunque al ser marginal de otra mucho mayor podría depender de inmigraciones de esta. El invierno no se considera amenazada, pero sí lo está el conjunto de la población europea. Pueden afectarle amenazas genéricas como el abuso en el empleo de plaguicidas, los cambios en el uso del suelo, la sequía invernal y las medidas de la política agraria. En España se encuentra incluida en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. A nivel europeo se encuentra catalogada como casi amenazada, según la lista roja de la Unión de Especies de Europa.